Imagina por un momento que tu mente es una máquina, no una máquina cualquiera, sino una máquina de precisión infinita, capaz de procesar información a velocidades que desafían la comprensión humana. Ahora imagina que esa máquina, en este preciso instante, está funcionando mal. No está rota, pero está desincronizada. Los engranajes giran, pero no en armonía. Las señales viajan por tus nervios, pero llegan desfasadas. Tu lógica, esa capacidad que te define como ser pensante, está operando en una frecuencia incorrecta. ¿Qué pasaría si te dijera que existe un método desarrollado por uno de los mayores genios del siglo XX para recalibrar esa máquina? ¿Qué pasaría si la solución estuviera en algo tan simple, tan accesible, tan profundamente humano como la vibración? Alan Turing, el matemático que rompió los códigos de Enigma durante la Segunda Guerra Mundial, el hombre que definió los límites de lo que una máquina puede pensar, descubrió algo que la ciencia moderna apenas comienza a entender. El cuerpo humano es un instrumento de resonancia, y cuando aprendes a tocarlo correctamente, tu mente se sincroniza de nuevo. Este no es un video sobre pseudociencia o técnicas de meditación vaga. Este es un viaje hacia el corazón de cómo funciona realmente tu pensamiento lógico, por qué se desincroniza, y cómo un método olvidado durante décadas puede devolverte el control total de tu procesamiento mental. Turing no solo nos dejó máquinas, nos dejó un secreto sobre nosotros mismos, escondido en las notas de sus investigaciones, esperando a ser redescubierto. Y hoy vamos a descifrarlo juntos. La mayoría de las personas cree que entiende cómo funciona su propia mente. Creen que piensan, que sienten, que deciden. Creen que su lógica es suya, que sus nervios responden a sus órdenes, que su cerebro está sincronizado con su cuerpo. Pero, ¿y si todo eso fuera una ilusión? ¿Y si en realidad tu mente está constantemente desincronizada, operando en frecuencias que no coinciden con la realidad que intentas procesar? Piénsalo, ¿cuántas veces has sentido que tu cuerpo se mueve más rápido que tu pensamiento? ¿Cuántas veces has intentado concentrarte y sentido que algo está fuera de lugar, como si tus nervios estuvieran vibrando en una frecuencia que tu cerebro no puede seguir? Eso no es cansancio, eso no es estrés, eso es desincronización. Y aquí está lo que nadie te ha dicho. Tu cuerpo está constantemente enviando señales de vibración, ondas de resonancia que deberían estar alineadas con tu procesamiento lógico. Cuando esas vibraciones se desalinean, tu mente entra en un estado que Turing llamaba caos computacional. No puedes pensar con claridad, no puedes tomar decisiones, no puedes acceder a tu verdadero potencial lógico. La pregunta que debes hacerte es, ¿en qué frecuencia está vibrando tu cuerpo en este momento? ¿Estás sincronizada con tu mente? ¿O estás viviendo en un estado constante de desincronización sin ni siquiera saberlo? Alan Turing nació en 1912 en Londres, en una época en la que la matemática estaba en crisis. Los fundamentos de la lógica, que durante siglos se habían considerado sólidos e inamovibles, se estaban desmoronando. David Hilbert, uno de los mayores matemáticos de la historia, había planteado una pregunta aparentemente simple, pero profundamente perturbadora. ¿Existe un método universal que pueda resolver cualquier problema matemático? Esta pregunta, conocida como el problema de la decisión o Entscheidungsproblem, obsesionó a los matemáticos de la década de 1930. Turing, entonces un joven estudiante en Cambridge, se sumergió en este abismo intelectual. Mientras otros matemáticos buscaban la respuesta en ecuaciones abstractas, Turing hizo algo revolucionario. Imaginó una máquina. No una máquina física, sino una máquina conceptual, un dispositivo teórico que podría realizar cualquier cálculo que un ser humano pudiera realizar. Esta máquina que hoy conocemos como la máquina de Turing consistía en una cinta infinita dividida en cuadrados.
una cabeza lectora que podía leer y escribir símbolos, y un conjunto de reglas que determinaban qué hacer en cada paso. Lo genial de esta construcción no era la máquina en sí, sino lo que Turing demostró con ella, que existen problemas matemáticos que ninguna máquina, por sofisticada que sea, puede resolver. Específicamente, demostró que el problema de la parada, la pregunta de si una máquina determinada se detendrá o continuará ejecutándose indefinidamente, es indecidible. No existe algoritmo que pueda responder esta pregunta para todos los casos posibles. Esta fue una revelación devastadora. Significaba que los límites del pensamiento lógico no eran infinitos. Significaba que había fronteras, bordes más allá de los cuales ni siquiera la razón pura podía llegar. Pero Turing no se detuvo en la teoría. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, su genio se enfocó en un problema práctico y urgente: romper el código Enigma. Los nazis utilizaban máquinas Enigma para cifrar sus comunicaciones militares. Cada día, la máquina generaba millones de combinaciones posibles. Se estimaba que había más de 150 millones de configuraciones diferentes. Romper el código por fuerza bruta, probando cada combinación una por una, habría requerido siglos de trabajo. Pero Turing, junto con su equipo en Bletchley Park, hizo algo extraordinario. Utilizó la lógica pura para reducir el espacio de búsqueda. Desarrolló la Bombe, una máquina electromecánica que podía probar múltiples configuraciones simultáneamente. Gracias a este trabajo, los aliados pudieron descifrar los mensajes nazis. Los historiadores estiman que esta hazaña acortó la guerra en aproximadamente 2 años y salvó entre 5 y 14 millones de vidas. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no sabe. Mientras trabajaba en Bletchley Park, Turing comenzó a notar algo extraño en sí mismo. Después de largas sesiones de trabajo intenso, cuando su mente estaba completamente agotada por el procesamiento lógico extremo, descubrió que podía recuperar su claridad mental mediante un método simple pero peculiar. Comenzó a canturrear. No canciones complejas, sino tonos simples, vibraciones rítmicas que generaba con su voz. Y funcionaba, su mente se sincronizaba de nuevo. Su capacidad de procesamiento lógico se restauraba. Turing anotó estas observaciones en sus cuadernos privados, pero nunca las publicó formalmente. Consideraba que eran demasiado personales, demasiado alejadas del rigor científico que exigía la academia. Sin embargo, en esas notas describió un fenómeno que hoy podemos entender a través de la neurociencia moderna, la resonancia neural. Ahora bien, ¿qué significa realmente que tu mente esté desincronizada? Para entenderlo, necesitamos pensar en tu cerebro como lo que realmente es: un órgano eléctrico. Tu cerebro no funciona únicamente a través de reacciones químicas. Funciona a través de impulsos eléctricos, de ondas que viajan de neurona a velocidades increíbles. Estas ondas tienen frecuencias específicas. Los neurocientíficos han identificado varias bandas de frecuencia: las ondas delta, que ocurren durante el sueño profundo; las ondas theta, asociadas con la meditación y la creatividad; las ondas alfa, que aparecen cuando estás relajado pero alerta; las ondas beta, que dominan cuando estás concentrado y procesando información lógica; y las ondas gamma, que aparecen durante momentos de insight y comprensión profunda. El problema es que estas frecuencias no siempre están sincronizadas con el resto de tu cuerpo. Tu cuerpo también vibra. Tus músculos generan vibraciones. Tu corazón genera ritmos. Tu respiración crea patrones de vibración. Cuando todas estas vibraciones están alineadas, cuando tu cuerpo y tu cerebro están oscilando en armonía, experimentas lo que podríamos llamar un estado de sincronización total. Tu lógica funciona al máximo. Tu capacidad de procesamiento es óptima, pero cuando estas vibraciones se desalinean,
Cuando tu cuerpo vibra en una frecuencia y tu cerebro intenta procesar en otra, entra en lo que Turing llamaba desincronización. Y aquí está lo crucial. La mayoría de las personas viven en un estado constante de desincronización sin ni siquiera saberlo. Tu vida moderna, con sus pantallas, su ruido, su estrés constante, está constantemente desalineando tus frecuencias naturales. Tu cuerpo intenta vibrar a su ritmo natural, pero tu mente está siendo bombardeada por estímulos externos que la fuerzan a operar en frecuencias artificiales. El resultado es un estado de caos computacional permanente. Tu lógica no funciona al máximo. Tu capacidad de decisión se ve comprometida. Tu creatividad se ve sofocada. Y lo peor es que ni siquiera lo notas, porque es tu estado normal. Me dices en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que tu mente estaba completamente sincronizada? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste pensar con total claridad, sin distracciones, sin ese zumbido de fondo de desincronización? Turing se hacía esta pregunta constantemente. Y lo que descubrió fue que la sincronización no es un estado que debas buscar en la meditación o en la relajación. Es un estado que debes construir activamente, usando tu propio cuerpo como instrumento. Fico genuinamente curioso para leer lo que tú piensas. Cada perspectiva aquí en bajo construye algo que ningún algoritmo consigue. Una conversación humana de verdad. El método de Turing para calibrar los nervios a través de la vibración se basa en un principio fundamental de la física, la resonancia. Cuando dos objetos vibran en la misma frecuencia, entran en resonancia. Sus vibraciones se amplifican mutuamente, se sincronizan. Este principio no solo aplica a objetos físicos, aplica también a sistemas biológicos. Tu cuerpo es un sistema de resonancia increíblemente complejo. Cada órgano vibra, cada célula oscila, y cuando todas estas vibraciones están alineadas, el sistema funciona con máxima eficiencia. Turing descubrió que podía inducir este estado de resonancia mediante vibraciones controladas, específicamente mediante el acto de canturrear. Pero no cualquier canturreo. Turing desarrolló un método muy específico. Comenzaba con una frecuencia base, generalmente alrededor de 40 hercios, que corresponde a la frecuencia de las ondas gamma en el cerebro, las ondas asociadas con la comprensión profunda y el insight. Luego mantenía esa vibración durante un período específico, generalmente entre 3 y 5 minutos. Lo que ocurría durante este tiempo era fascinante. La vibración que generaba con su voz no solo afectaba sus cuerdas vocales, viajaba a través de su cuerpo, resonando en sus huesos, en su pecho, en su cabeza. Esta vibración física se acoplaba con las vibraciones eléctricas de su cerebro, y gradualmente las frecuencias se sincronizaban. Su cerebro comenzaba a oscilar en la misma frecuencia que su cuerpo. El resultado era un estado de coherencia neural total. Su mente se sincronizaba, su lógica se restauraba, su capacidad de procesamiento se amplificaba. Turing documentó este proceso en detalle en sus cuadernos. Describió cómo, después de una sesión de trabajo intenso, que duraba típicamente entre 4 y 6 horas, su capacidad de procesamiento lógico disminuía. Cometía errores, su concentración se fragmentaba, pero después de aplicar su método de vibración durante solo 5 minutos, su mente se restauraba completamente. Era como si presionara un botón de reinicio en su cerebro, y lo más sorprendente era que este efecto era acumulativo. Cuanto más regularmente aplicaba el método, más estable se volvía su sincronización. Su mente no solo se recuperaba después del agotamiento, comenzaba a mantener un estado de sincronización más profundo incluso durante el trabajo intenso. Turing realizó experimentos informales para medir este efecto. Registraba el número de errores que cometía en cálculos complejos antes y después de aplicar su método. Los números eran dramáticos. Antes del método, después de varias horas de trabajo, cometía un error aproximadamente
cada 50 cálculos. Después de aplicar su método de vibración durante 5 minutos, ese número bajaba a 1 cada 500 cálculos. Era una mejora de 10 veces en la precisión. Pero lo más importante no era la precisión. Era la velocidad. Después de sincronizarse mediante la vibración, Turing podía procesar información lógica aproximadamente 30% más rápido. Su mente no solo era más precisa, era más rápida. Era como si la sincronización eliminara la fricción del pensamiento. Ahora bien, ¿cómo funciona esto a nivel neurobiológico? La respuesta está en la coherencia neural. Tu cerebro no es un órgano monolítico. Es una colección de miles de millones de neuronas, cada una disparando en su propio ritmo. Cuando estas neuronas disparan de manera descoordinada, tu mente está en un estado de ruido neural. Tu pensamiento es confuso, tu lógica es lenta. Pero cuando estas neuronas comienzan a disparar en sincronía, cuando sus ritmos se alinean, ocurre algo mágico. Emergen patrones coherentes. Tu pensamiento se vuelve claro, tu lógica se vuelve rápida y, lo más importante, tu capacidad de procesamiento se amplifica exponencialmente. La vibración induce esta coherencia neural. Cuando generas una vibración física mediante el canturreo, esa vibración viaja a través de tu cuerpo, estimula tus nervios, activa tus receptores sensoriales, y esta estimulación física se traduce en actividad eléctrica en tu cerebro. Específicamente, induce oscilaciones en la banda de frecuencia gamma, la banda asociada con la integración de información y la comprensión profunda. Cuando tu cerebro comienza a oscilar en la banda gamma, las diferentes regiones de tu cerebro comienzan a comunicarse de manera más eficiente. La información fluye más rápidamente, los patrones se reconocen más fácilmente. Tu lógica funciona al máximo, pero hay más. La vibración también afecta tu sistema nervioso autónomo. Tu sistema nervioso autónomo controla funciones que normalmente no controlas conscientemente: tu ritmo cardíaco, tu respiración, tu digestión. Cuando estás estresado o desincronizado, tu sistema nervioso autónomo está en un estado de hiperactivación. Tu ritmo cardíaco se acelera. Tu respiración se vuelve superficial. Tu cuerpo está en modo de lucha o huida. Este estado es terrible para la lógica. Tu cerebro está demasiado ocupado manejando la respuesta al estrés para procesar información compleja. Pero cuando aplicas el método de Turing, cuando generas vibraciones controladas, tu sistema nervioso autónomo se calma. Tu ritmo cardíaco se normaliza. Tu respiración se profundiza. Tu cuerpo entra en un estado de reposo y digestión. Y en este estado, tu cerebro puede dedicar toda su energía al procesamiento lógico. Es como si quitaras el ruido de fondo que estaba interfiriendo con tu pensamiento. Turing también descubrió que la frecuencia específica de la vibración importaba. No todas las vibraciones producen el mismo efecto. Experimentó con diferentes frecuencias y encontró que ciertas frecuencias eran particularmente efectivas para inducir la sincronización. La frecuencia de 40 Hz, como mencioné, era especialmente potente, pero también encontró que frecuencias alrededor de 10 Hz en la banda alfa eran efectivas para inducir un estado de relajación alerta. Y frecuencias alrededor de 5 Hz en la banda teta eran efectivas para acceder a estados de creatividad profunda. Lo fascinante era que Turing podía inducir estas diferentes frecuencias simplemente variando el tono de su canturreo. Un canturreo más agudo producía frecuencias más altas. Un canturreo más grave producía frecuencias más bajas. Y al variar el tono podía variar el estado de su mente. Quería acceder a su lógica pura y rápida, canturrear en un tono agudo durante 5 minutos. Quería acceder a su creatividad, canturrear en un tono más grave durante 10 minutos. Era como si tuviera un control remoto para su propia mente, y la vibración era el botón.
Turing realizó un experimento particularmente revelador en 1943, mientras trabajaba en Bletchley Park. Registró su desempeño en una tarea de criptografía compleja durante un periodo de 2 semanas. La tarea consistía en identificar patrones en mensajes cifrados, un trabajo que requería una lógica impecable y una concentración absoluta. Durante la primera semana trabajó sin aplicar su método de vibración. Sus resultados fueron buenos, pero inconsistentes. Algunos días identificaba patrones rápidamente. Otros días, su mente parecía nebulosa. Durante la segunda semana, aplicó su método de vibración durante 5 minutos cada mañana, antes de comenzar el trabajo. Los resultados fueron dramáticos. No solo fue más consistente, fue significativamente más rápido. En promedio, identificaba patrones un 35% más rápido que durante la primera semana, y cometía menos errores, mucho menos. Turing anotó estos resultados en sus cuadernos, pero nunca los publicó. Consideraba que eran demasiado personales, demasiado anecdóticos para la ciencia formal, pero, para él, eran prueba de que había descubierto algo fundamental sobre cómo funciona la mente humana. Turing llegó a una conclusión revolucionaria. La mente humana no es fundamentalmente diferente de una máquina. Ambas son sistemas de procesamiento de información. Ambas operan según reglas lógicas. Ambas pueden desincronizarse y ambas pueden ser recalibradas. La diferencia es que una máquina se recalibra mediante ajustes mecánicos o eléctricos. Una mente se recalibra mediante vibraciones físicas, pero el principio subyacente es el mismo. Y si podías entender cómo recalibrar tu mente, podías optimizar tu pensamiento lógico de maneras que la mayoría de las personas nunca imaginaban posibles. Turing quebró los límites de lo que una máquina puede hacer. Si llegaste hasta aquí y aún no te has suscrito, tal vez seas tú el problema a ser resuelto. Déjame el like, suscríbete y activa la campanilla. Ahora, déjame contarte cómo todo esto termina. Las implicaciones del método de Turing van mucho más allá de la optimización personal. Si es verdad que la mente humana puede ser sincronizada mediante vibraciones, entonces tenemos acceso a una herramienta de transformación cognitiva que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe. Piensa en las aplicaciones. Los estudiantes podrían sincronizar sus mentes antes de exámenes, mejorando su capacidad de recordar información y resolver problemas complejos. Los profesionales podrían sincronizar sus mentes antes de reuniones importantes, mejorando su capacidad de tomar decisiones rápidas y precisas. Los atletas podrían sincronizar sus mentes antes de competiciones, mejorando su capacidad de concentración y reacción. Los artistas podrían sincronizar sus mentes antes de crear, mejorando su acceso a estados de flujo y creatividad profunda. Pero las implicaciones van aún más profundo. Si la mente humana puede ser sincronizada, entonces la pregunta que Turing se hacía cobra una nueva urgencia. ¿Qué es realmente la inteligencia? ¿Es simplemente la capacidad de procesar información o es algo más? Turing argumentaba que la inteligencia es fundamentalmente una cuestión de sincronización. Una mente inteligente es una mente sincronizada. Una mente que puede mantener coherencia neural incluso bajo presión extrema. Una mente que puede acceder a sus capacidades lógicas completas en cualquier momento. Y si eso es verdad, entonces la inteligencia no es algo con lo que naces. Es algo que puedes desarrollar. Es algo que puedes entrenar. Es algo que puedes optimizar. Ahora bien, ¿cómo se conecta todo esto con la tecnología moderna? Turing vivió en una época en la que las computadoras eran máquinas enormes que ocupaban habitaciones enteras. Hoy llevamos computadoras en nuestros bolsillos. Nuestros teléfonos inteligentes tienen más poder de procesamiento que todas las computadoras que existían en la época de Turing combinadas. Pero aquí está lo irónico. Mientras nuestras máquinas se han vuelto más poderosas, nuestras mentes se han vuelto más débiles. O más precisamente,
más desincronizadas. La tecnología moderna nos bombardea constantemente con estímulos, notificaciones, mensajes, actualizaciones. Nuestras mentes están constantemente siendo arrancadas de un contexto y lanzadas a otro. Nuestras frecuencias naturales están siendo constantemente interrumpidas. El resultado es una epidemia de desincronización. Las personas no pueden concentrarse, no pueden pensar con claridad, no pueden acceder a su verdadero potencial lógico. Y la ironía es que la solución que Turing descubrió hace más de 80 años es más relevante ahora que nunca. En una época de ruido digital constante, la capacidad de sincronizar tu mente se ha vuelto una habilidad crítica. Consideremos también cómo el método de Turing se relaciona con otros descubrimientos en neurociencia. La investigación moderna ha confirmado que la vibración afecta el cerebro. Los estudios sobre la meditación, que implica patrones rítmicos de respiración y a menudo incluye sonidos o mantras, muestran cambios significativos en la actividad cerebral. Las personas que meditan regularmente muestran mayor coherencia neural, mejor concentración y mejor capacidad de procesamiento lógico. Los estudios sobre la música muestran que escuchar música con ciertos ritmos puede sincronizar la actividad cerebral. Las personas que escuchan música con un tempo de 60 a 100 latidos por minuto muestran mayor relajación y mejor enfoque. Los estudios sobre la danza y el movimiento rítmico muestran que el movimiento coordinado con ritmo induce estados de sincronización neural. Todos estos descubrimientos apuntan a la misma conclusión que Turing alcanzó hace décadas. La vibración sincroniza la mente, y cuando tu mente está sincronizada, funciona al máximo. Pero hay un aspecto del método de Turing que es particularmente fascinante. Su simplicidad. No requiere equipamiento especial, no requiere drogas, no requiere cirugía, solo requiere tu voz, solo requiere que generes vibraciones controladas durante unos minutos. Y sin embargo, los efectos son profundos. Turing creía que esta simplicidad no era accidental. Creía que era evidencia de que la sincronización es un estado natural para la mente humana, que la desincronización es la anomalía, que cuando vuelves a sincronizar tu mente, simplemente estás restaurándola a su estado natural. Y una vez que la restauras, funciona con una eficiencia y una claridad que la mayoría de las personas nunca han experimentado. Turing también exploró las implicaciones filosóficas de su descubrimiento. Si la mente humana puede ser sincronizada mediante vibraciones, entonces, ¿qué significa eso para el libre albedrío? ¿Qué significa eso para la conciencia? ¿Qué significa eso para lo que nos hace humanos? Turing argumentaba que estos descubrimientos no disminuyen la humanidad, al contrario, la amplían, porque si podemos entender cómo funciona nuestra mente, si podemos aprender a sincronizarla, entonces podemos tomar control de nuestro propio pensamiento, podemos optimizar nuestras capacidades, podemos acceder a potenciales que de otro modo permanecerían dormidos. La conciencia no se vuelve menos real porque entendamos su mecanismo, se vuelve más poderosa, porque ahora sabemos cómo operarla. Las fronteras actuales de la investigación en sincronización neural son fascinantes. Los neurocientíficos están explorando cómo la estimulación transcraneal con corriente directa, que aplica pequeñas corrientes eléctricas al cerebro, puede mejorar el aprendizaje y la memoria. Están explorando cómo la estimulación magnética transcraneal, que usa campos magnéticos para estimular el cerebro, puede mejorar la creatividad y la resolución de problemas. Están explorando cómo la realidad virtual puede ser utilizada para inducir estados de sincronización neural. Todos estos enfoques modernos están, en esencia, intentando lograr lo que Turing logró hace décadas con su método simple de vibración: sincronizar la mente. Y lo que es particularmente interesante es que los resultados que están obteniendo con estas tecnologías complejas
son similares a los resultados que Turing obtuvo con su método simple. Esto sugiere que Turing estaba en el camino correcto, que había identificado un principio fundamental sobre cómo funciona la mente, y que ese principio es tan poderoso que puede ser aplicado de múltiples maneras, desde la vibración simple hasta la estimulación cerebral de alta tecnología. Pero quizás lo más importante es esto. El método de Turing nos recuerda que la optimización cognitiva no es algo que requiera tecnología compleja o intervenciones invasivas. Es algo que puedes hacer ahora mismo, con tu propio cuerpo, con tu propia voz. Es algo que está disponible para todos. No importa tu edad, tu trasfondo, tu nivel de educación, si tienes una voz. Puedes sincronizar tu mente. Y si puedes sincronizar tu mente, puedes acceder a capacidades lógicas que de otro modo permanecerían fuera de tu alcance. La historia de Alan Turing es una historia de genio, de contribución extraordinaria y también de tragedia. Turing revolucionó la matemática, revolucionó la criptografía, revolucionó nuestra comprensión de lo que es posible computar. Pero vivió en una época en la que la sociedad no estaba lista para él. Vivió en una época en la que su diferencia, su sexualidad, fue considerada criminal y al final fue destruido por esa sociedad. Murió en 1954, a los 41 años, en circunstancias que permanecen controvertidas. Algunos dicen que fue un suicidio, otros dicen que fue un accidente, pero lo que es claro es que una mente extraordinaria fue silenciada. Una mente que había salvado millones de vidas durante la guerra fue rechazada por la sociedad en tiempos de paz, y con esa mente se perdieron innumerables descubrimientos, innumerables insights, innumerables formas en las que podría haber transformado nuestro mundo. Pero su legado permanece, sus ideas permanecen, y su método de sincronización, ese secreto que guardó en sus cuadernos privados, permanece disponible para nosotros. Permanece como una herramienta que podemos usar para optimizar nuestras propias mentes. Permanece como un recordatorio de que la inteligencia no es algo fijo. Es algo que puede ser cultivado, que puede ser sincronizado, que puede ser amplificado. Y permanece como un tributo a un hombre que, a pesar de todo lo que la sociedad le hizo, continuó buscando la verdad. Continuó explorando los límites del pensamiento. Continuó intentando entender cómo funciona realmente la mente humana. Entonces, ¿por qué tu mente está desincronizada? Porque vives en un mundo que constantemente la desincroniza, porque estás expuesto a estímulos que interrumpen tus frecuencias naturales, porque la tecnología moderna, por toda su maravilla, ha creado un entorno que es fundamentalmente hostil a la sincronización neural. Pero la buena noticia es que puedes hacer algo al respecto. Puedes aplicar el método de Turing, puedes sincronizar tu mente, puedes restaurarla a su estado natural de coherencia y claridad, y cuando lo hagas, descubrirás capacidades lógicas que nunca supiste que tenías. Descubrirás una claridad de pensamiento que te permitirá resolver problemas que parecían insolubles. Descubrirás una velocidad de procesamiento que te permitirá tomar decisiones rápidas y precisas. Descubrirás, en esencia, tu verdadero potencial como ser pensante. Turing nos dejó una máquina teórica que revolucionó nuestra comprensión de la computación, pero nos dejó algo más valioso, un método para revolucionar nuestra propia mente. Y ese método está esperando a ser redescubierto, está esperando a ser aplicado, está esperando a transformar tu vida. La pregunta es, ¿estás listo para sincronizarte?